My name is John Galliano. Juan Carlos Antonio Galliano Guillén. Chicos y chicas, su madre era española, gran amante de Lola Flores. Galliano se crió en el seno de una familia humilde, su padre era fontanero, desarrollando su vida alrededor de esa colorida Andalucía del sur. Vivió concretamente en Gibraltar, pero para ir a clase tenía que atravesar la frontera continuamente en cuanto a su concepción y la percepción que él tenía de su alrededor a nivel estético. Pero no fue este el momento en el que se dio cuenta de que tenía un futuro en el mundo de la moda, sino que fueron sus años de estudiante en Inglaterra cuando, a través de la ilustración, se dio cuenta de su verdadera vocación. No solamente a nivel de detalle, por ejemplo, a través de los lunares, a través de los volantes, incluso a través de algunos peinados, podemos ver incluso desfiles que giran alrededor de todo este mundo y de todo este imaginario español en el que él creció. Posteriormente se mudó a Inglaterra a los 6 años y estuvo en un colegio solo de niños. ¿En qué sentido Galliano empieza a sentir, digamos, ese espíritu de outcast o de persona al margen de la industria de la moda, si se puede decir así, como así ocurrió también con Lee McQueen? Aunque es cierto que tienen muchas similitudes en muchísimos aspectos, yo creo que estas dos personas tienen muchísimas diferencias entre sí, y esto puede sonarnos paradójico, pero es cierto que Galliano en realidad nunca tuvo ese espíritu de esconderse y estar entre bastidores, sino que siempre fue como una especie de complemento a todo su nombre y a toda su marca. Y aparte, las casas de las que formó parte, que son tanto Givenchy durante un año de su vida, que posteriormente este puesto fue cubierto por Alexander McQueen, y en la Casa Dior hasta 2011. Por un lado, ese espíritu más de outcast, de estar al margen, de estar aparte, que ve sus orígenes en ese pasado, un colegio solo de niños, en el que dice él que sufrió bullying, incluso siendo homosexual también sintió ese rechazo. Pero por otro lado tenemos ese John Galliano más carnavalesco. Recordemos este dato importante, y es cuando nació realmente su pasión por la moda. Fue a través de la ilustración en sus estudios superiores, en los que cursó castellano, francés. Realmente su carrera estaba enfocada a los idiomas, pero se dio cuenta en una clase de arte que tenía un don especial para el dibujo, para la composición y la creatividad, por lo que aplicó para entrar en St. Martin's. Ya al margen del estar dentro de la escuela, ¿no?, de recibir tus clases, que además en St. Martin's no solamente se enfocaba a el diseño y patronaje en sí, sino también se hacía videoarte y muchas otras vertientes dentro del mundo creativo y artístico. Pero si hay algo que marcó su juventud, como también ocurrió con Lee McQueen, fue su vida fuera de la escuela, el salir por ahí, el estar en los clubes como Taboo, como Blitz, que a la mayoría os sonará por los Club Kids. Incluso la figura de los New Romantics, él nombra a Boy George como una de esas figuras que dejaron en él una marca, ¿no? La noche londinense, estos outfits increíbles que se creaban exclusivamente para esa noche concreta. En el vídeo de McQueen ya os narré cómo había sido mi experiencia en el club londinense Slime Light, que bueno, está más enfocado, digamos, al mundo de lo goth y de lo post-punk, a diferencia de McQueen, que empezó a través de esa sastrería, ¿no?, de esa maestría a la hora de cortar patrones, a la hora de crear esos trajes en Savile Row. Sus dibujos y sus ilustraciones, he visto en muchas entrevistas también, que destacan por sus detalles, por su creatividad, por ese universo creado por él, loquísimo, que luego se traduciría posteriormente en esas piezas que pasaban por la pasarela. Además es muy difícil de definir, porque es que era una fuente rebosante. Incluso esto pasaba a través de su espíritu, a través de él mismo. Él era una percha de sus creaciones. Siempre le hemos visto con 800.000 cambios de pelo, todo tipo de outfits loquísimos que sin duda nos hacían ver cómo era su explosión interior creativa y artística. Se les tiende a comparar incluso con Thierry Mugler, del cual haremos un vídeo también, no os preocupéis. Es un caos creativo absoluto, y esto no quiere decir que sea negativo. Ofrecen cosas diferentes dentro de este maravilloso mundo de la moda de los 90.
Uno de los detalles dentro ya del corte y confección pura y dura que demuestra que John Galliano era un auténtico maestro y conocedor de las técnicas para hacer que las prendas lucieran lo mejor posible es el corte al bies, que es una técnica que se utiliza para darle movimiento y que abracen el cuerpo de una manera casi etérea. De hecho, en palabras del propio Galliano, para él era como mercurio líquido. En los 90 se popularizó mucho este corte, sobre todo a través de su figura, dicho también por Anna Wintour. Básicamente, y para que nos quede claro a todos, es cortar la tela a 45 grados, es decir, en vez de en el sentido del hilo, hacerlo en diagonal y sobre todo con tejidos elásticos. Abraza el cuerpo de una manera magistral. Y entonces la mayoría de esos vestidos que eran ceñiditos, sobre todo en la zona de la cintura, en la zona del culo, cuando los ves pasar por la pasarela es que tienen un movimiento excepcional. Y esta es una de las claves de sus creaciones. Analicemos, por ejemplo, su desfile de graduación de 1984, que aquí ya vemos como una declaración de intenciones que se va a dilatar hasta nuestros días, porque tenemos la grandísima fortuna, chicos y chicas, de que este maestro siga en activo, y luego ya vamos a hablar un poco de ese declive y de nueva ascensión que ha tenido John Galliano, pero vayamos por partes. Sobre todo esas referencias a lo que él llama la época de la Revolución Francesa, la Francia del siglo XVIII. Por otro lado, esa actitud única e individual que tiene cada una de las modelos, como vimos con Alexander McQueen. Cada una de ellas está perfectamente calculada, con sus detalles, con sus peinados, con sus maquillajes. Cada una tenía una historia que contar. Dice mucho de un diseñador cuando realmente le dedicas tiempo a todas y cada una de tus creaciones, sobre todas y cada una de tus modelos, sobre todo dentro del contexto de la alta costura, que para el que no lo sepa es esa pieza que está confeccionada de manera artesanal y a mano en Francia y está elaborada por los couturiers, que son esas personas que forman parte del equipo del diseñador. Una teatralidad, un dramatismo, toda una atmósfera e historia que gira alrededor de la colección. O sea, no es una cuestión solamente de esas prendas que se están viendo en la pasarela, que por supuesto, pero también son esos maquillajes, son esos peinados, son esos actings que tienen las modelos. Es que esto es cierto que es un punto en común muy fuerte con Alexander McQueen y razón por la cual es uno de mis diseñadores referente. Hay mucha gente que discrepa que la moda es arte. Es arte en un 99,9%, y esto me gustaría que me digáis en comentarios qué opináis, porque alguna que otra vez he visto entrevistas de diseñadores, también de diseñadores jóvenes, que te dicen que para ellos la moda no es arte, sino que es la confección de una serie de prendas que pueden tener mayor o menor creatividad. Pero la moda como tal, como arte, como cuadros caminando por encima de una pasarela, ¿qué opináis? Y ese punto, hay amigos, tan importante punto, como sabéis, John Galliano actualmente es el director creativo de Maison Margiela. ¿Y cuál es una de esas características que describen totalmente a esta casa? La deconstrucción, incluso la descontextualización, incluso el sacar a las prendas de su función original. Estaba viendo el otro día cómo analizaba esas piezas con Maison Margiela, cómo cogía un abrigo, le ha sacado el forro y lo ha convertido en un vestido y llevas el abrigo colgando por detrás. Esto es algo que él ha hecho desde el principio de los tiempos. Incluso en este desfile de 1994, justo antes de pertenecer a la casa Givenchy, posteriormente a la casa Dior, ese desfile que le puso en el ojo del huracán, por así decirlo, en el mundo de la moda, que además fue apoyado por Anna Wintour, en el sentido de que le encontraron la localización y de que le echaron una mano, porque en esa época estaba más tieso que una regla, chicos y chicas. ¿Os dais cuenta hasta qué punto llega su amor por el detalle? Que se fue de excursión por 800.000 rastros de antigüedades y segunda mano que él ama. O sea, ¿cómo no puede ser uno de mis diseñadores favoritos? Por Dios, chicos. Recolectó llaves oxidadas, llaves antiguas, y les ató un papelito que estaba manchado con manchitas de té con la invitación para ese desfile. En él podemos ver ese japonismo que vamos a desarrollar más tarde, este tan importante elemento del trabajo de Galliano, y es coger las prendas y darles una vuelta. Entonces él explica cómo, por ejemplo, en algún que otro top cogía ese tejido que sobraba por detrás y hacía un nudo, que él dice que se inspiró en una foto antigua de unas palestinas que estaban haciendo pan. Para ir elaborando, ¿no?, y dando forma a este amor que tenía Juan Carlos por
esa moda francesa del siglo XVIII, enmarcado sobre todo dentro de la Revolución Francesa, que la mayoría conocemos ya solamente por bagaje cultural, a través de personajes como María Antonieta, que además fue una grandísima, enormísima amante de la moda. Dicen que por eso también fue tan odiada, porque era muy caprichosa, era todo muy flamboyante, muy carnavalesco, incluso sacó unas pelucas enormes que llegaban hasta el techo, sobre todo para prevenir ciertos problemas a causa de la falta de higiene. A veces tendemos a romantizar estas épocas, ¿no? Y a verlo así como algo maravilloso, ¿no? Sobre todo en películas como la de Coppola. Pero chicos y chicas, imaginaos cómo debía oler debajo de los trajes de esta gente, debajo de esas pelucas, por Dios. Elementos como el panier han marcado la carrera de Galliano sin lugar a dudas, también perteneciente a esto de el traje a la francesa, las pelucas, los terciopelos, esos estampados increíbles, ¿no? Totalmente intrincados. Plumas, casacas, incluso cinturón de hombros, más propio de ese uniforme militar. Digamos que es esa transición del barroco al rococó, con esa suntuosidad, ¿no? con ese azucaramiento exacerbado que se puede ver reflejado en figuras arquitectónicas como el Palacio de Versalles. A través de las biografías autorizadas o no autorizadas, a través de todo lo que rodea a estas personas, pues muchas veces nos es difícil llegar a entender cómo regían sus cabezas. Entonces, si bien es cierto que tuvimos el pequeño incidente de 2011 que ahora vamos a desarrollar, a mí siempre me ha parecido curioso cómo él era capaz de idear todos esos desfiles, todo ese imaginario que encima eran muchísimos. Tal y como estuvo McQueen, estuvo hasta el cuello de trabajo produciendo desfiles y colecciones no solamente con su propia marca, sino también para la casa Givenchy, para la casa Dior, que él dice en entrevistas actuales que le absorbió hasta el extremo, e incluso le llevó a el mundo de las adicciones. En una entrevista que estaba viendo con Nick Knight, es un fotógrafo de renombre que además ha sido autor de libros como por ejemplo Skinheads. Él, en una de las visitas que hizo a Galliano en Francia, cuenta cómo le sentó en un sofá, le puso uno de sus desfiles y se lo explicó con escrutinio, con artesanía, con detalle, con amor y pasión, todos y cada uno de los segundos de ese desfile, tanto a través de los diseños que iban pasando, como a través de la música, de la iluminación, de todo ese set que se había creado alrededor de la colección, dándole un sentido, ¿no? Y sabiendo defender lo suyo como nadie. Y él dice que se quedó absolutamente atónito, ¿no? Viendo cómo esta persona hablaba de una manera tan apasionada de su vida. Y además es que lo dicen muchísimas grandes figuras del mundo de la moda. Galliano no podría haberse dedicado a otra cosa. Otra anécdota que me gusta mucho de su sombrerero Stephen Jones narra cómo un día presenció la manera en la que Galliano ideaba el estampado de un vestido cortado al bies, blanco satinado y con copas de vino que iba lanzando sobre el vestido, iba creando, ¿no? ese estampado único, así, de esa manera tan orgánica, tan natural y tan fluida. Nuestro amigo Juan Carlos conformó su equipo creativo, todo ese grupo de personas que está detrás de él, porque esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Los diseñadores no solamente son una persona, siempre tienen alrededor esas mentes creativas que también les van ayudando en este viaje y en este proceso, y esto se empezó a formar desde su pronta carrera en el diseño, incluso en su graduación en el 84 en St. Martin's, que hemos contado antes, que por cierto fue tan sonada que la boutique Browns, en la misma calle de St. Martin's, pusieron en los escaparates sus diseños. Y resulta que en este desfile había un tío por ahí andorreando que era DJ, que se llama Jeremy Healy, y su novia estaba desfilando. Entonces el tío dice cómo vio a su novia con esos trajes tan esperpénticos y tan extraños, dándole vueltas a un pescado muerto, así como con pinta ahí, como si se hubiera drogado, y el tío dice: es que yo me quedé atónito. Y este DJ fue el que acompañó a Galliano en el resto de su carrera, haciendo unas mezclas increíbles dependiendo de la temática de los desfiles, haciendo remixes con música tribal, recuperando incluso piezas grabadas de manera excepcional de algunas tribus por ahí. El tío hacía sus remixes, lo cual conforma todo ese universo y toda esa atmósfera que Juan Carlos crea en sus desfiles, chicos y chicas. Galliano dice que la música es una pieza fundamental en su proceso creativo y que tiene un tipo de música para cada momento del proceso en el que está cuando crea las colecciones, destacando sobre todo la música clásica y el piano. Y aquí tenemos otro gran símil con Alexander McQueen.
Otra de esas figuras clave que además también tuvieron mucho que ver con su declive fue Steven Robinson, que es una persona que le acompañó en un inicio, le cosía los botones desde el año 88 y estuvo a su lado toda su carrera hasta su prematura muerte en 2007, que además supuso un varapalo tremendo, como pasó también en la vida de Lee McQueen con su madre o con Isabella Blow. Y además es que esta persona la vemos en casi todos sus desfiles, por no deciros el 100%, siempre está en el backstage ayudándole, y Galliano le ha definido como prácticamente un hijo. Dentro de su equipo también otra de esas figuras representativas es Amanda Harlech, que era la estilista la que se encargaba de que cada una de las modelos saliera exactamente como Galliano quería. Que desde el pelico de tu coronilla hasta tu dedillo gordo de los pies gritaras Galliano desde que ponías un pie en ese desfile. Dentro de este espíritu salvaje, incluso excéntrico, hemos comentado antes que él mismo era el vehículo de su creación, o sea, él con sus estilismos, incluso cerrando los desfiles, que este era otro de los highlights de todas sus pasarelas, ¿no? O sea, al final siempre se esperaba que saliera Galliano a saludar. No cabe duda de que John Galliano siempre ha sido carne de escenario. Es que la Casa Dior hasta 2011 era John Galliano, o sea, era el alma de la casa. Incluso a día de hoy muchísima gente sigue diciendo que Dior, desde que Galliano no está en sus filas, que ha ido en picado, ¿no? Y esto es cierto que ha pasado muchas veces en la historia, que llega un director creativo, ha puesto todo patas arriba, aunque sigas manteniendo esa filosofía del new look, etcétera, etcétera, y que él haya dicho incluso que se sintió atrapado por la casa, no cabe duda. Es un indiscutible catalizador de la historia de la moda en los 90 y en los 2000. A causa de esa rueda incansable que es pertenecer al mundo de la moda, no solamente llevando tu propia firma, sino también siendo el director creativo de una grandísima casa como puede ser Dior, esto al final acabó afectándole hasta el punto de llevarle a una adicción tal que llegó a hacer una serie de comentarios antisemitas en 2011, lo cual terminó su carrera de raíz en la casa Dior y desapareció durante 4 años hasta que asumió la batuta en la Maison Margiela. Cuando volvió a los medios, por supuesto, no era la misma persona. John Galliano siempre se ha distinguido por ese espíritu, os he dicho antes, tan echado para adelante, tan en el ojo del huracán, y de no tener ningún problema con eso, de hecho disfrutándolo. Vimos a una persona distinta, vimos a una persona recuperada, rehabilitada. Esto ya, por supuesto, es una opinión personal, pero creo incluso que ha venido a estar en una posición incluso evolucionada de lo que él era él entonces, y se está traduciendo con creces en el trabajo que está desempeñando en Margiela. Para él, en 1995, entrar en la casa Givenchy fue el highlight de su vida, porque había llegado a Francia sin un puto duro y era una época en la que era muy complicado encontrar tu lugar en la moda si te quedabas en Reino Unido, así que fue una oportunidad de oro para él y supo encontrar su sitio y supo defender el puesto. Ha tenido muchos amantes y detractores, pero yo creo que en esta vida, dentro del mundo del arte, incluso dentro del mundo del diseño, o vas con todo o vas con nada. Entonces es normal que siempre haya gente que te ame con todas sus fuerzas, como puede ser yo, y gente que te odie, ¿no? Y a quien le horrorices. Pero yo creo que ahí también está la magia de Juan Carlos. Aparte de este traje a la francesa, también hay otro gran elemento muy común en su trabajo, y es el japonismo, ¿no? Esas reminiscencias del arte nipón, y llevarlo a las pasarelas en forma de kimonos, en forma de telas satinadas, con incluso algunos estampados de dragón. Y esto empezó a hacerse popular a finales del siglo XIX y traducido en obras de grandes pintores como fueron Degas, Toulouse-Lautrec. El término japonismo fue acuñado por el crítico de arte Philippe Botti en 1876 para definir esa fascinación occidental por el arte japonés, centrado sobre todo en el estilo ukiyo-e. No sé si os suenan artistas como Hokusai, pero bueno, ahí lo tenéis para una mayor investigación ahí en vuestras casas. En los años 20, en los años 30, elementos y detalles textiles que Galliano incluyó en muchísimos de sus desfiles también, no solo a nivel de la confección de las prendas, sino también en los peinados de las modelos, su maquillaje, etc. Sentía una gran pasión, y que se veía reflejado en su trabajo, por el folclore
español, incluso en figuras como Lola Flores, esos trajes de Faralaes, esos volantes, esos lunares, pero sobre todo destacamos este desfile con Givenchy en el 96. Podemos ver trajes de luces y esas reminiscencias con la tauromaquia, como también pasó en su momento con Alexander McQueen y The Dance of the Twisted Ball, que de ese ya hablamos también en aquel vídeo. No cabe duda que la cultura Club Kids, la cultura gótica, la cultura punk, todo esto que se respiraba en el ambiente del nightlife londinense también se tradujo en sus pasarelas. Vemos reminiscencias de Drácula, reminiscencias victorianas, en fin, una remezcla de la hostia, y a mí es que me encanta este hombre porque es que es como si vomitara, todo su mundo interior lo vomitaba en cada una de las colecciones. Y Anna Wintour no es muy fan de esta teatralidad, de hecho ella misma ha dicho que piensa que le quita quizá la importancia a las propias prendas. Tiene parte de razón, pero es que yo soy carne de show. A mí me encanta ese rollo circense alrededor de los desfiles, ¿no? El acting de las modelos incluso, es que se me ponen los pelos de punta, chicos y chicas. Mezcla de estampados y de colores en general, o sea, este hombre no tenía miedo a nada, lo vemos también a principios de la década de los 2000, 2001, o sea, en fin, tanto en su marca propia como en la casa Dior. Destaco de él el vanguardismo, ¿no? Ese amor por la desestructuración de las cosas, por esa locura absoluta. He visto hasta ollas en la cabeza. Yo creo que es una de las claves de Galliano, que es que te podía hacer un vestido de alta costura maravilloso de seda y parecer una fucking princesa. Incluso tiene alguna colección por ahí inspirada en Anastasia y de su huida de Rusia, y de repente te podía convertir en un mamarracho cubierto de chatarra y ser lo más Club Kid del mundo. Es que de verdad, ¿cómo no le vamos a querer en este canal? Reminiscencias con los nativos americanos. En general vemos muchísimas referencias de antiguas civilizaciones o de tribus de aquí y de allá. El tío va cogiendo detalles por doquier y va haciendo los suyos, ¿no? Mucha gente puede pensar que igual es una manera muy frívola, ¿no? de esa apropiación cultural, cuando no tienes un discurso detrás que esté luchando, ¿no? por unos derechos o esté intentando dar luz a estas minorías. Moda urbana, streetwear, vemos grafitis, vemos un montón de elementos característicos de tribus urbanas. O sea, se ve que era un tío que hacía su research como Dios manda. O sea, como os he dicho al principio del vídeo, es que es muy complicado decir cosas concretas y específicas porque es que es una fuente continua de creación este hombre. He de destacar, sobre todo a través de estas dos colecciones, respectivamente del año 2000 y 2006, la inclusión de modelos fuera de los cánones establecidos. Que esto es una cosa que hablamos actualmente como si fuera algo reciente. Una maravilla, de verdad, estas colecciones para mí son de mis máximas favoritas. Es fascinante la vida de Juan Carlos, que a día de hoy sigue otorgándonos unos maravillosos desfiles a través de Maison Margiela, lugar donde se siente muy cómodo, chicos, que ha dicho en entrevistas recientes, lugar en el que se siente de verdad él en toda su esencia y en todo su esplendor. Incluso en una pregunta que le hacían de si él había decidido estar un poquillo más entre bastidores, ¿no? Y no mostrarse tanto como lo hacía en la época, renaciendo de sus cenizas, por así decirlo. Así que quiero que me contéis en comentarios qué significa para vosotros John Galliano, vuestros desfiles favoritos y en definitiva lo que queráis decirlo, que aquí ya sabéis que os podéis expresar. Dejadme un like en este vídeo y nos vemos próximamente con Thierry Mugler. Un besito a todos, chicos.